La palabra de Dios que hoy vamos a recibir, la gracia que se va a cumplir en nuestra vida es Marcos capítulo 6, versículo 7 al 13. Después Llamó a a los los 12 doce y y comenzó comenzó a a enviarlos enviarlos de de dos dos en en dos, dos, y y les les dio dio autoridad autoridades sobre sobre los los espíritus espíritus inmundos, inmundos, y y les les mandó mandó que que no no llevasen llevasen nada nada para el camino, sino sino solamente bordón, ni ni alforja, alforja, ni ni pan, pan, ni ni dinero dinero en el en cinto, cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les di, Y les dijo, donde donde quiera quiera que que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y y si en algún lugar no no nos os recibieren recibieren ni ni os os oyeren, oyeren, salid salid de de allí allí y y sacudid sacudid el el polvo polvo que que está está debajo debajo de de vuestros vuestros pies pies, para para testimonio testimonio a a ellos. ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepentiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite y muchos enfermos y los sanaban. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Confesamos todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Decimos así: seamos verdaderos testigos. Amén. ¿Sí? Seamos verdaderos testigos. Amén. Ser, ¿qué quiere decir ser testigo? Es de lo que nosotros vemos y de lo que oímos, es testificar esa verdad. Amén. O sea, testificar el nombre del Señor Jesucristo. Hoy la palabra que van a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestro campo es el desafío valiente. Es el Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Si vemos en el capítulo de hoy, Jesús está llamando a sus 12 discípulos y está enviando al campo del evangelismo, ¿sí? Eso es lo que nosotros acabamos a leer. Y el propósito y la razón que Jesús llamó a su discípulo era justamente para enviarlo, ¿sí? Para enviar. Lo llamó para enviar, ¿sí? Y que ellos desafíen valientemente hacia el campo del evangelismo. Los discípulos vayan al campo del evangelismo, que haga el desafío de transmitir el verdadero evangelio. Como esto, nosotros también estamos en este mundo. ¿Por qué? Todavía porque hay una misión que debemos cumplir. Amén. Tenemos una misión. Como esto que Dios nos llamó, ¿sí? Y Dios lo envió a sus discípulos, ¿sí? Como esto nosotros también. Dios nos llamó a este mundo y Dios nos envía en este momento. ¿Para qué? Para que seamos verdaderos discípulos. Amén. Amén. Verdaderos testigos. Por eso, hasta que nosotros no cumplamos, ¿sí?, esta misión, nunca vamos a morir, ¿sí? Nunca vamos a ir de este mundo. Todavía estamos aquí porque tenemos una misión que debemos cumplir. Y eso es justamente es la evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Amén. Para nosotros, ¿qué sería? Es la evangelización de los 46 países de Latinoamérica. Amén. Amén. Por eso nosotros debemos saber si vamos en el campo del evangelismo. Ustedes van a ver, sí, van a ver que no hay muchas personas que conozcan y que Jesucristo es la única de todos los problemas. ¿Sí? Ustedes por ahí, esto es tan fácil porque lo escuchan todos los días. Jesucristo, ¿cuál es? Es el Señor
que es la solución de todos los problemas. Pero en nuestro campo del evangelismo no hay muchas personas que conozcan esta verdad. Lo mismo en nuestros campos de Latinoamérica, no hay muchas personas que conozcan esta verdad. ¿Sí? Por eso nosotros, es muy importante, por eso nosotros debemos cumplir esta misión de evangelizar a los 46 países de Latinoamérica. Amén. Por eso tenemos que ir. Hay muchísimas personas sin conocer la razón, ¿sí? Y no saben por qué tiene que hacer una vida de religión, ¿sí? Y no saben por qué tiene que sufrir en esta vida, en los materiales, en éxitos, y al final muere. Y al morir no es que se queda en el mismo lugar, sino se van al desierto, al infierno, ¿sí? Se van al infierno y entonces nosotros debemos transmitir el evangelio a esas personas que están muriendo sin saber por qué morir. Amén. Por eso le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, como siendo discípulo de Jesús, cómo debemos ocupar esta misión en esta vida y tener la respuesta de ensanchar el sitio de la tienda. Amén. Vamos a ver el punto 1, es conciencia representante de Jesucristo. Vamos a leer el libro Marcos capítulo 6, versículo 7. Vamos a leer todos juntos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén. Si vemos bien esta palabra, aparece la razón de que nos llamó a nosotros. Dice que llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos. ¿Sí? Está hablando de dos en dos. Llamó a los 12 discípulos y le hicieron un grupo de 2 personas, ¿sí? Y cada 2 en 2 lo empezó a enviar en 2, ¿sí? De 2 en 2. Y aparece estas 2 palabras, ¿sí? Que dice que llamó y envió. Ustedes tienen que saber esta palabra, 2 palabras. Dios a través del mensaje de hoy está llamando. Llamó a su discípulo y no terminó al llamar, sino lo envió. ¿Sí? Entiendan bien estas 2 palabras, es muy importante. Que Jesús los llama y lo envía como evangelistas. Amén. O sea, la palabra enviar, ustedes saben que el lenguaje original quiere decir apostolein. ¿Qué quiere decir apostolein? Tiene el significado como ustedes suena, quiere decir apóstoles. Es apóstol. Por eso, como ustedes conocen, apóstol quiere decir una persona enviado, ¿sí? Volviendo a hablar, quiere decir que es una persona que representa a Jesucristo. Apóstol quiere decir, soy una persona que represento a Jesucristo. Amén. Por eso ustedes son todos apóstoles. Amén. Son los hijos de Dios que representan a Jesucristo. Por eso ustedes tienen que vivir con esta identidad espiritual segura, quienes son representantes de Jesucristo. Amén. Vivan con esta seguridad. Ya no hagamos una vida, ¿sí?, como las personas de este mundo, sino con la seguridad, con la identidad que somos el representante de Jesucristo. Amén. Esto no es algo sorprendente. Tiene que saber que tiene que agradecer y tiene que recibir este agradecimiento de ser representante de Jesús con la emoción que Dios nos escogió, nos llamó como apóstol para ser enviado a transmitir el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene que agradecer, tiene que sentir la emoción. Como esto, si nosotros hacemos una vida de fe con esta conciencia, nunca, pero nunca podemos tener dudas y tambalear en las cosas de este mundo, ¿sí? Vivimos con esta conciencia que somos la identidad de representante de Jesucristo, no nos podemos tambalear, ¿sí? No nos quita otras cosas nuestras mentes, sino solamente vivimos transmitiendo el Evangelio. Por eso los creyentes, nosotros tenemos que tener esta identidad segura, ¿sí? La seguridad.
que representamos a Jesucristo. Amén. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, teniendo esta conciencia espiritual 24 horas, podamos desafiar valientemente para el comienzo 10.000 de 2025, y por eso que todos los creyentes sean utilizados para la obra de Dios y de dejar obra maestra en nuestra vida. Amén. El punto 2 es experimentar a Jesús, quien nos da el poder. Vamos a leer todo junto el libro Marcos, capítulo 6, versículo 7. Dice que, vamos a leer juntos, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Sí? Volvimos a leer el versículo 7. Es muy especial esta imagen de Jesús cuando envía a sus discípulos. ¿Sí? No lo envió así, vayan, sino llamó a los 12 y comenzó a enviar en dos, ¿sí? En dos empezó a enviar. Esta forma, ¿por qué lo envió así? Porque esta forma es una tradición del Antiguo Testamento de enviar de a dos para que uno tenga el efecto de la evidencia, ¿sí? Nosotros también estamos haciendo un grupo de 3 personas. Es lo mismo. Cuando nosotros juntamos, nos unimos, tenemos la unicidad y el poder es doble, triple y mucho más, veces más grande, ¿sí? Hoy el pastor también en el culto en el culto principal explicó, ¿sí? Cuando ustedes juegan un videojuego de aviones, cuando se juntan 2 aviones, tienen mejor poder, ¿sí? No es el doble porque se juntó 2, sino es 8 veces más fuerte de los que se vayan a luchar solo en una avioneta. Como esto, cuando nosotros, Andy y Alex, se juntan, ¿sí? Y cuando transmiten el evangelio, los dos juntos, y ese efecto es triple, 4 veces más. Amén. Tiene que saber. Por eso Dios este método lo utilizó en el Antiguo Testamento. De dos y en dos enviarnos. Especialmente si vemos en la Biblia cuando nos envió, nos dio, no solo nos envió, sino nos dio la autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Sí? Acá vamos a leer. Nos dio la autoridad sobre los espíritus inmundos. En ese momento, en el campo del evangelismo, había muchas personas que estaban con el espíritu inmundo, ¿sí? Ahora también hay mucha gente que está mal psicológicamente, ¿sí? Tiene problema mental. Pero en ese momento había muchos que estaban medio con el espíritu inmundo. Por eso Jesús le da la autoridad, ¿sí? Le da el poder de eliminar y vencer a los demonios. Por eso lo envía al dueño con el poder de eliminar las fuerzas del demonio. Especialmente esta autoridad no le dio a los discípulos solamente, sino hasta ahora a todas las personas que siguen a Jesús, a esas personas que aceptan el nombre del Señor Jesucristo, le está dando la autoridad y el poder de echar el espíritu inmundo. Amén. Por eso ustedes tienen el poder de echar al demonio, el poder de eliminar a los demonios. Por eso no tienen que ser engañados por Satanás, ¿sí? Ustedes no es una existencia, una identidad que son engañados por Satanás, sino ustedes pueden eliminar. Amén. Utilice esta autoridad. Vamos a leer el libro Marcos, capítulo 6, versículo 8 al 10, todos juntos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Amén. Como dice en el capítulo que leímos, dice que el alforja, que no lleve el alforja, pan, dinero en el cinto, ¿sí? Y estos elementos eran muy necesarios para llevar en un viaje en este momento, ¿sí? En ese momento era muy importante llevar en los viajes, pero
está diciendo que no lo lleve nada, nada en el camino, solamente que lleve el bordón, el bastón, ¿sí? Y entonces, ¿dónde está la razón? ¿Qué dijo esto Jesús? Lo envían, pero que lleve solo el bastón, no lleve otra cosa. Lo está enviando, pero lo está dejando sin elementos para ir de viajes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros no estemos confiados de las cosas que se ven en nuestros ojos, ¿sí? Quiso dar este aprendizaje a sus discípulos. No se confíen en los elementos, no se confíen de las cosas que se ven en sus ojos, ¿sí? Que no se confíen de los materiales, del ambiente, sino que confiemos solamente en el poder de Jesús. Amén. Ustedes también tienen que confiar, no confíen en otras cosas. Ustedes piensan que ahora yo tenga $10,000, no sé, $1,000,000, piensan que yo voy a ser rico para siempre. No, cuando Dios lo sopla, ya día siguiente soy un mendigo, ¿sí? Puedo quedarme en bancarrota. Esto es el Dios, esa es la obra de Dios. Por eso nosotros no tenemos que confiar porque tenemos algo, no tenemos que confiar porque yo sea un poco más inteligente, ¿sí? Tenemos que ser igual siempre y siempre respetando en todas las cosas. Confiar solamente en el poder de Dios. Amén. Por eso cuando nosotros vamos al campo del evangelismo para transmitir el evangelio, no tenemos que hacer con nuestras fuerzas, sino tenemos que transmitir el evangelio con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Mucha gente tiene miedo, dudas cuando digo vayan a transmitir el evangelio. Tienen miedo. Pastor, yo no puedo decir. ¿Qué voy a decir si ni sé yo? No sé, tengo vergüenza. No soy de pararme del frente de alguien, decir esta palabra. No sean engañados, ¿sí? Esos pensamientos, ¿sí? De no poder transmitir el evangelio. A ver si después quedo mal con esa persona y se corta nuestra relación. ¿Cómo puedo salvar yo a otras personas? ¿Sí? No sean engañados. ¿Por qué? Vemos en el versículo 11 que dice en el versículo Marcos capítulo 6, versículo 11, leamos juntos. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonios a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Dice que cuando vamos a transmitir el evangelio en nuestros campos del evangelismo, si hay personas que rechazan este evangelio, ¿qué dice? Está diciendo que salgamos de ahí y sacudamos el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que no es responsable ustedes. Quiere decir que no es responsable los discípulos que no hayan recibido el evangelio, ¿sí? Aunque los discípulos hayan dicho el evangelio, si los no creyentes no aceptan, quiere decir que no es problema de ustedes, ¿sí? Que no estemos preocupados, ¿sí? Que no estemos preocupados a ver si esta persona cree o no. A ver si esa persona transmite el evangelio, ¿me aceptará o no? Eso quiere decir que no es nuestro trabajo, no es nuestra preocupación. Solamente nosotros tenemos que testificar este evangelio con la valentía. Amén. Con la valentía. Decir solamente Jesucristo. Y entonces todas las cosas, ¿quién se responsabiliza? Se responsabiliza nuestro Jesús. Amén. Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es el que responsabiliza y le hace aceptar a los no creyentes a su nombre. También los discípulos realmente no estaban dependiendo de sus situaciones, ¿sí? Sino que solamente desafíen con la valentía para transmitir el evangelio. Por eso le dijo esto, para que no confíen ustedes, ¿sí? No confíen, sino confíen solamente transmitir el evangelio a través de la autoridad y el poder de Dios. Amén.
Quiero que todos los creyentes sean así, nuestros creyentes del culto en Latinoamérica. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que a través de la palabra de hoy podamos ir ensanchando el sitio de nuestra tienda, de transmitir el Evangelio a todos nuestros paisanos y a los latinoamericanos para desafiar valientemente, sin tener dudas, y por eso todos seamos unos verdaderos discípulos que salvan a los 46 países de Latinoamérica. Amén. Vamos a orar. Señor, le doy gracias en este momento. Gracias por permitir esta palabra en español. Señor, teniendo la conciencia representante de Jesucristo, háganos hacer la función de reconciliar con Dios siendo representante de Jesucristo, y también háganos que podamos experimentar el poder de Dios dando agradecimiento, y que podamos ser utilizados de cambiar el campo donde estamos cada uno de nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.